Quinque exeis erant fatue, et quinque prudentes. Aquí está la división, la única posible. No en que unas tenían más cualidades que otras, ni siquiera en que eran más fervorosas, en que tenían diversas extracciones sociales, historias personales, motivaciones vocacionales, no. Tampoco en que unas eran inteligentes y otras necias, como suelen traducir, no. Sino que 5 eran prudentes, o sea, hacían lo que hay que hacer. Eso es la prudencia. Por eso se llama en teología moral auriga virtutum, la que conduce todas las otras virtudes. Porque sin prudencia puede ser perniciosa la pobreza o la penitencia o incluso una obediencia irracional, fideísta. Sin prudencia, el trabajo puede convertirse en un exceso o en una válvula de escape. En fin, lo que ha de regir todo es la prudencia. Y es lo que tenían aquellas 5 vírgenes. Por eso dormían cuando hay que dormir y cuando debían velar estaban despiertas. Y las otras tampoco es que fueran necias, que lo eran, porque todo el que no espera al esposo y el que no está a punto con su lámpara es un bobo con balcones a la calle. Pero lo que eran, dice el Evangelio, es fatuas. O sea, que parecían más que eran. Se habla de fuegos fatuos, esos resplandores que despiden por la noche los cementerios porque los produce la cal de los huesos allí sepultados. Pero en realidad esa luz es un espejismo. Fatuidad es vanidad, es vaciedad, es escaparate de virtudes aparentes frente a la autenticidad de las virtudes reales. Fatuidad es caducidad en el ejercicio de las virtudes. Y esto eran esas pobres mujeres que habían puesto la clave de todo en una virginidad que en realidad estaba vacía del esposo, porque las llevaba a dormir y a ser unas comodonas aprovechadas y caprichosas que pensaban que después podían beneficiarse del trabajo de las otras. Dadnos un poco de vuestro aceite. Id vosotras a comprarlo. Esto significa haber practicado la virtud, porque esta no se puede improvisar a última hora. Es una enseñanza muy grande la de este Evangelio, para las vírgenes consagradas y para cualquier alma que debe desposarse con Jesucristo por el amor. Esto es lo que hizo la mujer asombrosa, apabullante, absolutamente singular, que hoy celebramos. Los años de Cristo, las llagas de Cristo, la vida de Cristo. Esto es Catalina de Siena, que decía de sí misma, con la humildad de la verdad: la mia natura es fuoco, toda yo, mi naturaleza entera, es fuego. El fuego de la pasión por la Iglesia y por su esposo Jesucristo. Y así consumió los 33 años de aquella existencia tan rica,
en un siglo tan tormentoso para la Iglesia, para todo el tejido social de Italia y de Europa, como fue el XIV. Pero incluso en esos momentos bajos, oscuros, turbulentos, por eso hemos de tener tanta confianza nosotros, que atravesamos estas horas gravísimas de la Iglesia y del mundo, Dios no nos abandona y siempre suscita los santos que son necesarios. ¿Dónde están hoy? No resplandecen tanto de modo inmediato, al menos no sabemos descubrirlos. Pero ¿acaso dentro de 10, de 50 o de 100 años nos enteremos, aún en la tierra o ya en el cielo, de que en estos momentos tal madre de familia, tal enfermo, tal misionero, tal párroco, tal niño, tal monja de clausura, estaban contribuyendo de una manera tan eficaz que por eso mismo no aparecía en las estadísticas de las hojas diocesanas, a salvar la Iglesia? Es lo que hizo con su maciza, rotunda virilidad esa joven tan frágil. Cada año cuando la celebro, le pido al Señor que suscite en la Iglesia, aunque no hay que poner límites a su providencia, una mujer que sea siquiera la cuarta parte de lo que era esta, que dio 15 y raya a todos los hombres de su tiempo, empezando por el Papa, tan débil y contemporizador, siguiendo por los cardenales de la curia, tan corrompidos algunos, continuando por los sacerdotes, víctima de pecados repugnantes y vergonzosos, de los que el Señor se lamentaba con Catalina en sus diálogos. Y ella lloraba, oraba, sufría, abrumada, como le ocurrió aquel día ante la fachada de la Basílica Vaticana, por el peso de la navicella, como llamaba a la Iglesia, la navecilla frágil y quebradiza, que va, sin embargo, del oleaje, surcando los mares de la historia, la Iglesia purísima. Unos dicen que fue la que hizo el número 24 y otros el 25 de los hijos que tuvo Monna Lappa, que así llamaban a aquella matrona senense. Entonces eran así de numerosas las familias, no tanto, pero en todo caso era extensa la prole porque no se cegaban las fuentes de la vida ni se ponían trabas a la ley de Dios en los matrimonios. Y desde niña fue favorecida por Dios, Catalina, con visiones y fenómenos místicos extraordinarios, muy singulares. A los 16 años, la mitad justa de su vida, comprendió, después de algún breve tiempo de cierta disipación mundana, que tenía que dar un mentís al mundo y se consagró a Dios como mantellata, así las llamaban, por una especie de pelerina o esclavina que llevaban, o sea, terciarias dominicas. Otra, indirectamente, gloria de España, porque es hija, Catalina, de Domingo de Guzmán. Y siendo aún una adolescente, se entregó y con cuánta generosidad a la oración, a la penitencia, a la caridad con los enfermos. No tardó en extenderse su fama y se convirtió sin quererlo en protagonista de una intensa actividad de consejo espiritual
respecto a todo tipo de personas, nobles, políticos, artistas, gente del pueblo, personas consagradas, eclesiásticos, sacerdotes, incluso el Papa Gregorio XI, que en aquel tiempo residía en Aviñón por componendas políticas y al que Catalina exhortó con vehemencia una y otra vez para que volviese a Roma hasta conseguirlo. Viajó mucho esta mujer por toda Italia, siempre austeramente, con toda suerte de incómodas precariedades, a pie, seguida por un séquito de discípulos que, siendo muchos de ellos hombres y mayores que ella en edad, la llamaban entrañablemente mamma, porque era la madre espiritual de todos ellos. Otros, sin embargo, desconfiaban y la tenían por bruja o embaucadora, hasta el punto de que 6 años antes de su muerte, cuando aún era ella una jovencita de 26, el capítulo general de los dominicos la convocó a Florencia para interrogarla y quiso la providencia que pusieran a su lado a un fraile muy docto y muy humilde, Fray Raimundo de Capua, que después sería el maestro general de la orden y es venerado como beato. Este se convirtió, por encargo del padre general, en confesor de Catalina y al final, o más bien enseguida, comenzó a ser al mismo tiempo su hijo espiritual, y es el que escribió la primera gran biografía de la santa y el que transcribió sus éxtasis, puesto que ella aprendió a duras penas y ya bien mayor a leer y escribir, y es doctora de la Iglesia. Esta es Catalina. ¿Cuánto podríamos decir de ella? Una religiosa contemplativa tiene un modelo acabado en esta joven. Pensemos, por ejemplo, en aquel episodio del desposorio de Catalina con Jesús. Se lo presentó la Virgen, teniéndolo en sus brazos, y él le dio un anillo brillante, mientras le decía: yo, tu Creador y Salvador, me caso contigo en la fe, que conservarás siempre pura hasta que celebres conmigo en el cielo tus nupcias eternas. ¿Cómo está casada una monja con Jesucristo? No en la sensibilidad, no en la compensación empíricamente comprobable de una afectividad saciada, como le pide su apetito humano. No, esto no es una consagración. Esto es el infantilismo de una persona inmadura que nunca está contenta consigo misma ni con los demás. Una monja está casada con Jesús en fe, renunciando a ver, a sentir, a recibir recompensas de ninguna índole, ni en la tierra ni en el cielo. Moram facente sponso, el esposo se tardaba. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Pero no hemos de dormirnos en medio de la oscuridad, de la tentación, de la soledad, del despojo interior. Porque en medio de todo eso es cuando precisamente resonará una voz misteriosa que romperá con claridades de aurora las tinieblas en que nos parecía estar envueltos, y escucharemos: Ecce sponsus venit, exite obvia mei. He aquí que viene el esposo, salid a su encuentro. Y entonces no se admitirá tardanza por nuestra parte. Ay de nosotros si estamos dormidos.
porque Él entonces, aunque sepamos rezar mucho y le digamos, Domine, Domine, aperi nobis, nos responderá, no os conozco, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Catalina nos enseña a vivir así, a poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, a uniformarnos con los sentimientos del corazón de Jesús, para amar a Dios y al prójimo como Cristo mismo nos enseña a amar. Y para eso hemos de dejarnos transformar el corazón en una familiaridad con Jesús alimentada en la oración, en la meditación de su sagrada pasión, en la adoración eucarística. Así también vivió Catalina, tanto que en los últimos años de su vida recibió de Dios el favor singularísimo de alimentarse exclusivamente con la hostia santa que recibía cada mañana. Un milagro estupendo que nos demuestra cómo, incluso a nivel humano, por vía extraordinaria, puede ser sustentada nuestra vida por Jesús. Toda religiosa claustral ha de tener y alimentarla rectamente, con madurez y equilibrio afectivo, una vocación de maternidad espiritual, sobre todo hacia los sacerdotes y seminaristas. Y esto resplandece de una manera eximia en Catalina, tan joven y tan madre. Tiene sobre esto muchas cartas. En una de ellas le escribió a uno de sus tantos hijos espirituales, nada menos que un monje cartujo, Giovanni Sabatini se llamaba. Os declaro y os llamo hijo, porque os doy a luz mediante continuas oraciones en presencia de Dios, como una madre da a luz a su hijo. Cuando una religiosa vive así, qué fecunda puede llegar a ser. Cuando no está replegada sobre sus propios problemas imaginarios tan ridículos, entonces se abre en una proyección primaveral a la Iglesia y a las almas. Y entonces posibilita que haya sacerdotes santos, que surjan vocaciones, que los seminaristas no miren atrás ni se vayan adocenando y dedicándose a lo menos en lugar de a lo más. ¿Por qué nos sucede esto hoy? ¿Por qué estamos en una iglesia afeminada? Porque falta virilidad en las mujeres. Porque no hay monjas del peso específico de una Catalina de Siena, que puede decir antes de morir: al separarme de mi cuerpo, yo en verdad he consumido y dado mi vida entera en la Iglesia y por la Iglesia. Ojalá aprendamos de ella tantas lecciones. Ojalá vivamos como Catalina, tan enamorados de Jesús, que como ella, santamente obsesionada con la sangre de Cristo, como manantial de purificación renovadora, le digamos: por misericordia, oh Jesús, nos has lavado en la sangre. Oh loco de amor, no te bastó encarnarte, sino que quisiste también morir. Oh misericordia, el corazón se me ahoga al pensar en ti, porque a donde quiera que dirija mi pensamiento, no encuentro
sino misericordia. Esto es ser una virgen prudente, no perder el tiempo, no desenfocar el objetivo, no dejar ir discurriendo la vida de una manera anodina e improductiva, no, lanzarse con todo el corazón a la santidad, sufrir sonriendo hasta llegar a morir cantando, buscar con ansia el último lugar, obedecer siempre con prontitud, echarme a los trabajos más humildes, buscar la pobreza para parecerme a Cristo, amar a mis hermanas, soportando con paciencia sus debilidades y sacando edificación de sus virtudes, que son muchas más, rezando con devoción y cuando no la tenga, porque me asalte el sueño o el cansancio, hacer como si la tuviera y continuar. Saltar de la cama por la mañana temprano como si fuera fuego, porque lo necesita un sacerdote o un pecador. Correr al coro, porque la Santísima Trinidad está esperando mis alabanzas y las almas del purgatorio su liberación a través de mis oraciones. Ser generosa en la penitencia, porque mi amor está crucificado y yo no puedo buscar mi propia comodidad. Desechar los caprichos, porque no soy una niña, sino que he elegido el Calvario como el país fuera del cual soy forastera. Así sucesivamente. Y entonces tendríamos muchas monjas santas, tales como dice la Santa Madre, que pongan espanto a los hombres, monjas de corazón varonil, de ánimo esforzado, de virtudes reales, imbatibles, y detrás de ellas, como verdaderas madres espirituales que serían, surgirían falanges de sacerdotes y de levitas, de matrimonios santos, de jóvenes limpios, porque ellas, como las madres, irían abriendo el camino con discreción, sin cansarse nunca. Miremos a quien es mucho más que Catalina, modelo en todo esto. María Inmaculada. Ella presentó a esta joven virgen de Siena a su hijo para que se desposara con él. María nos presenta también a nosotros a su Jesús. Sea Jesús el único centro de nuestros corazones. Así sea.